Hey, my name is Pastor Cody, and I just wanted to tell you thank you so much for your faithful giving to El Refugio Church. Because of your giving, we are able to make an impact in our city, and we just want to tell you thank you. We appreciate you, and God bless you. Pues, bienvenidos. Welcome, everyone. Thank you for being here. Gracias por estar aquí hoy. All right. Well, if you are new here to El Refugio Church, we're so glad that you're here. Si están por primera vez aquí visitándonos en el refugio, estamos muy contentos de que estén aquí hoy. And we want to give you a special welcome and say thank you. Y queremos darle una especial bienvenida y decirles gracias por venir. We also want to give you a free gift. How's that? Y también queremos darle un regalo gratis. ¿Cómo está eso? So before you leave, if you could stop at the welcome desk up there and then just talk to Rosa or Christian that are up there and let them know it's your first time. They'll have a quick online form for you to fill out, and we've got a free gift for you. Y si es su primera vez aquí, antes de irse, por favor, párese en la mesa de atrás y Rosa o Christian le van a pedir que llene un pequeño formulario en línea, van a tener un regalo para usted y le vamos a dar las gracias por venir a acompañarnos el día de hoy. I also wanted to let you know that we have our free monthly dinner coming up on August 16th. Y también queremos decirle que tenemos nuestra cena familiar gratis, que ya va a venir en el agosto 16. And if you haven't noticed, we have a brand new basketball court up as well, and we're going to have a family basketball night. Y que si no han notado, nosotros tenemos una nueva cancha de básquetbol aquí en la izquierda, y esta noche vamos a tomar tiempo para jugar en familia básquetbol también. So we try to do a free dinner every month, and this month it's going to be on that August 16th, right after the service on that Sunday. Y tratamos de hacer una cena familiar y gratis todo una vez al mes, y este mes nos toca el agosto 16. And also, speaking of basketball and speaking of sports, wanted to let you know that last week's kids sports camp went so well. Y hablando de básquetbol y hablando de deportes, quería informarles que la semana pasada tuvimos nuestro campamento de deportes y nos fue muy, muy bien. We had so many kids and we had such a great time. Tuvimos muchos niños y la pasamos muy bien. And we had Carlos and Jimene and the Oribe kids helping out, and they did an amazing job. So if you see any of those kids, like Jose, Christian Jr., and Caleb, and Natalia, and Jimena, and Carlos, make sure that you tell them, hey, I hear you did an amazing job at the camp. Y si ustedes ven uno de los chicos o personas que nos ayudaron y fueron voluntarios ese día, por favor asegúrense de darle las gracias y decirle que hicieron un muy excelente trabajo. But every single kid that came left knowing who God was and knowing that Jesus died for their sins and knowing that they are loved by us and by God. So thank you. Y cada niño que vino ese día se fue sabiendo que Dios lo ama, sabiendo quién Dios es y sabiendo que ustedes también lo aman. Así que muchísimas gracias. All right, so as far as announcements go, that's all. Let's go ahead and we'll get started and continue on with our series called Real Christians. Y eso era todo por nuestros anuncios, así que vamos a empezar con nuestra serie que estamos haciendo, que se titula Cristianos Verdaderos. And we'll continue with the question, are you a real Christian? Y continuaremos con la pregunta, ¿eres tú un verdadero cristiano? So if you missed the last couple of weeks, you might be offended by that question. Y si tú te perdiste las últimas 2 semanas, tal vez esa pregunta te ofende o te molesta. And understandably so, because we're taught that the Bible tells us that we shouldn't judge others. Y también si te ofendes está bien, porque sabemos que la Biblia nos dice no debemos juzgar a los demás. But here's a biblical newsflash for you. It does not say that. Pero déjame decirte que la palabra bíblica realmente no dice eso. It does not say that we should not judge other Christians. Y no dice que no deberíamos juzgar a otros cristianos. But that's a sermon for another time. Pero eso sería un sermón para otro día. But in this context today, when we talk about looking at ourselves and evaluating others as well, and whether or not they may not be Christians, Pero en este contexto lo que hablamos es de que cuando nos vemos a nosotros mismos y evaluamos a los demás en el contexto de si son cristianos o no, this is not in the context of judging them in the same context that you may be thinking.
Esto no se refiere al contexto de juzgar a los demás en el contexto que tal vez tú te estás imaginando, pensando. We're actually talking more about loving them and helping them. Y realmente lo que estamos hablando es más de amarlos y ayudarlos. But as awkward as it may sound, it gets even more awkward Pero aún cuando se suena extraño y raro, se pone mucho más extraño. because not only should we be doing that with people around us, Christians around us, but we should be asking them to do that with us as well. Se pone extraño porque no solamente deberíamos hacerlo con los cristianos que están a nuestro alrededor, sino pedirles a esos cristianos que también hagan eso mismo con nosotros. And inviting them to answer the question, am I a real Christian? Y invitarlos a ellos a que respondan la pregunta, ¿crees que realmente soy un verdadero cristiano? So to even understand that word, we're going to look at the original meaning of the word Christian and when it was used for the first time. Así que para poder entender esa pregunta tenemos que buscar a lo que significa la palabra cristiano y lo que significaba en el idioma y en el contexto original. And for that, we can turn our Bibles to Acts 11:19 through 26, and we'll also have it on the screen. Y para eso vamos a voltear a nuestras Biblias para Hechos 11, 19 al 26 y lo vamos también a tener en la pantalla. Now, those who had been scattered as a result of the persecution that started because of Stephen made their way as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, speaking the word to no one except Jews. But there were some of them, men from Cyprus and Cyrene, who came to Antioch and began speaking to the Greeks also, proclaiming the good news about the Lord Jesus. The Lord's hand was with them, and a large number who believed turned to the Lord. En el versículo 19 dices, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los que de habla griega, anunciándoles las buenas noticias acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. News about them reached the church in Jerusalem, and they sent out Barnabas to travel as far as Antioch. When he arrived and saw the grace of God, he was glad and encouraged all of them to remain true to the Lord with devoted hearts. For he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith, and a large number of people were added to the Lord. Then he went to Tarsus to look for Saul, and when he found him, he brought him to Antioch. For a whole year they met with the church and taught a large number of people. The disciples were first called Christians in Antioch. En el versículo 22 dice, la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles en el Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a muchísima gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos le llamó cristianos por primera vez. So this all happened about 10 years after Jesus was crucified on the cross. Y todo eso pasó aproximadamente 10 años después que Jesús fue crucificado. But it happened in Antioch, one of the largest cities in the Roman Empire, with a population that was around the size of pretty much all the cities in northern Colorado. Y esto pasó en Antioquía, una de las eras de Roma, que tenía una población más que lo que tenemos aquí en el norte de Colorado. And it was there that the church stopped being viewed solely as an extension of the Jewish religion or part of the Jewish religion. Y fue en esa ciudad de Antioquía donde la iglesia fue vista no solamente como una extensión o parte de la religión judía, Because at that time, it then began actively inviting Gentiles. porque en ese momento la iglesia empezó a invitar a los gentiles de manera abierta. So, and who knows who the Gentiles are? ¿Y quiénes de ustedes saben lo que son los gentiles?
probably us, right? Like you and me. Y We're- nosotros somos los gentiles. So if you're not Jewish, you're a Gentile. Si tú no eres judío, de sangre judía, tú eres un gentil. And until that time, only Jews were Christians. Entonces, hasta ese momento, solo los judíos eran conocidos como cristianos. So this change created a radically integrated community. Entonces, este cambio radicalmente integró esas comunidades. And this community lived out their faith. Y esa comunidad vivió su fe de manera directa y clara. And they had this active compassion that just blew away all of their pagan neighbors. Y tenían esta compasión activa y directa de que realmente sorprendió a todos sus vecinos paganos. And they actively took care of the people that were in their church community. Y activamente ellos cuidaron y protegieron a las personas que estaban en su comunidad. If someone in their church was in need, they went out of their way to help them. Y cuando alguien en su comunidad estaba en necesidad, ellos iban y hacían todo lo que podían para ayudarles. And this was a culture that if they had unwanted babies, they would just set them out in the open and let them die. Y realmente esta era una cultura donde si tenían bebés que no querían o deseaban, But lo these- ponían ahí al frente para que todo el mundo y lo dejaban morir. But these Christians were adopting those babies and taking them in. Pero esta comunidad cristiana estaba adoptando a esos bebés y estaban acogiéndolos para que no murieran. And they were nursing the sick in their brutal plagues. Y ellos estaban dándole aliento y ayudando a las personas enfermas en lugares muy difíciles. And they were stepping up to feed the poor and the widows and the orphans. Y ellos estaban tomando la responsabilidad de darle comida a los huérfanos, a las viudas, a las personas que necesitaban. And they welcomed traveling missionaries, refugees, and total outcasts right into their living spaces. Y ellos le daban bienvenida a los misioneros, a los refugiados y a las personas que estaban despreciadas por la comunidad y le daban la bienvenida a que vinieran a ser parte de ellos. And they also completely rejected the blood sports that were going on, like the gladiator games that were going on during that time. Y durante ese tiempo había muchas batallas de gladiadores y ellos totalmente rechazaron ese tipo de batallas donde se desperdiciaba y se derramaba mucha sangre. And when they were attacked, instead of practicing, instead of attacking back, they practiced non-retaliation and actually prayed for the people that were persecuting them. Y estas personas cuando los atacaban en lugar de tener venganza y ir a tomar la venganza de sus manos, ellos no les daban lo mismo que recibían, sino que se alejaban y trataban de orar. And in our day, it's kind of hard for me to imagine Christians that didn't go around demanding their rights, but instead prayed for the people that were persecuting them. Y en estos días es difícil para mí imaginarme que hay cristianos que en lugar de demandar o defender a sus derechos cuando son perseguidos, se alejan y tratan de orar por ellos. Now, this all happened likely several years before Paul wrote his letter to the Galatians. Y esto todo pasó aproximadamente muchísimos años antes de que el apóstol Pablo hiciera la carta hacia Gálatas. And I know I'm bouncing around a little bit, but stick with me here. Y yo sé que estoy brincando de un lugar a otro, pero quiero que te mantengas conmigo en este momento. Because in that letter, Paul wrote about the fruits of the spirits in chapter 5. Y es importante porque en esa carta a Gálatas, Pablo habló de los frutos del Espíritu en el capítulo 5. So you can take a look in your Bible or you can look on the screen, it should be up there, but at Galatians 5:19 through 25 is what we're looking at. Y vamos a ver en Gálatas 5, del 19 al 21, esos los frutos del Espíritu. Now the works of the flesh are obvious: sexual immorality, moral impurity, promiscuity, idolatry, sorcery, hatred, strife, jealousy, outbursts of anger, selfish ambitions, dissensions, factions, envy, drunkenness, carousing, and anything similar. And I'm warning you about these things, as I warned you before, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God.
Y en el versículo 19 de Gálatas nos dice, las obras de la carne se conocen bien, son inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borrachera, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que participan tales cosas no heredarán el reino de Dios. Let me point out real quick that often when you hear this, especially the will not inherit the kingdom of God, normally when somebody says that, they're saying it about somebody else's sin. They're not talking about their own. Y quiero aclarar o ver que muchas veces cuando usamos estos versículos que dicen estas cosas no heredarán el reino de Dios, la gente lo utiliza fácilmente para apuntar a los pecados de los demás, pero no a sus propios pecados. But if you ever think too highly of yourself, just read over verses 19 through 21 and you'll find something, if you're being honest, that you're not quite perfect about. Y si en algún momento te encuentras siendo altanero de ti mismo, te invito a que leas en el capítulo del 19 al 21 y te darás cuenta de que va a haber algo ahí que tal vez tú mismo fallas si eres sincero contigo mismo. It should remind us two things. One, we need Jesus. Y debería recordarnos dos cosas. La primera es que necesitamos a Jesús. And two, God is so good to us. Thank you, Jesus. Y número dos es que Dios es tan bueno con nosotros ahí cuando no lo merecemos. Así que gracias, Jesús. So let's continue with verse 22. Y vamos a continuar con el versículo 22. It says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. The law is not against such things. Now those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Amén. En el versículo 22 nos dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que se condene estas cosas. Los que no son de Cristo Jesús aún han sacrificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el Espíritu Santo nos da vida. Andemos guiados primero por el Espíritu Santo. So let's take a look at those. We've got a graphic up here that hopefully has them in your language. Y vamos a ver a esos frutos y lo tenemos una gráfica aquí que lo tienen en los dos idiomas. So these fruits of the Spirit, Estos frutos del Espíritu, where do they come from? ¿de dónde provienen? The Spirit, right? Del Espíritu de Dios. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Now, can you fake it if you don't have the Holy Spirit? Have you ever met somebody that didn't have the Holy Spirit and they had almost all of these things? ¿Ustedes creen que podemos pretender que tenemos al Espíritu Santo y pretender que tenemos todas estas cosas sin el Espíritu Santo? Because I know a lot of atheists that have love and have joy, have peace. They think they do. Porque la verdad conozco muchas personas ateas que no creen en Dios y aún dicen, yo sí tengo amor, tengo alegría, tengo paz, y ellos creen que realmente la tienen de manera profunda. I would describe them as patient. I would describe them as kind. Y son cosas que nosotros mismos lo describiríamos cuando los vemos como pacientes, como amables. I know a lot of them that are gentle. They seem to have self-control. Y muchos de ellos tienen mansedumbre y tienen dominio propio también. How do we decipher what's fruits of the Spirit and what's fruits of the not fruit of the Spirit? ¿Y cómo desciframos cuáles son los frutos del Espíritu Santo y cuáles no son frutos del Espíritu Santo? Well, we'll keep looking at the fruits of the Spirit, but let's look at a few of them right now briefly. Y vamos a seguir discutiendo lo de los frutos del Espíritu Santo, pero en este momento, de manera breve, vamos a enfocarnos en algunos específicos. Love is a word that's used a lot. Y el amor es una palabra que se usa mucho.
You might even see the words, love is love. Y tal vez ustedes ven la palabra que dice amor es amor. True or false, is love love? ¿Y verdad o falso? ¿El amor es amor? Well, I mean, love's love. Y la verdad es que amor es amor. But we know that God is love. And I believe you cannot have real love and give real love without God. Pero sabemos que Dios es amor y que no podemos y no somos capaces de dar un amor verdadero si no estamos con Dios. But likely not the most popular view in our culture today. Pero tal vez no es la manera en que nuestra cultura lo ve de manera popular. If you love someone, does that mean you agree with everything they do? ¿Y crees que si amas a alguien, tú estás de acuerdo con todo lo que esa persona hace? Don't answer this, Y no levanten las manos ni respondan. but who thinks I'm perfect? Pero ¿quién cree que yo soy perfecto? Who thinks I'm completely sin-free and that I never do anything wrong? ¿Y cuál de ustedes cree que yo soy realmente fuera de pecado y que nunca hago nada malo? I said don't answer it because I knew I wouldn't see any hands go up. Y yo les dije, no lo respondan porque sí que me imaginé que había alguien que levantaría la mano. I'd like to say I'm perfect. Y quisiera yo decir que soy perfecto. God makes me perfect. Jesus washed me white as snow. Y que Jesús me lavó y me limpió tan blanco y puro como la nieve. But even if you've only met me once, you can probably tell I'm not perfect. Y aún así, si quieres, te vas a dar cuenta que no soy nada perfecto. Now, you can love me, Ahora, tú puedes amarme, but you may not love my imperfections, pero tú tal vez no amas mis imperfecciones. because some of my imperfections are probably sinful. Porque muchas de mis imperfecciones son probablemente pecaminosas. You shouldn't love my sins. Y tú no deberías amar mis pecados. You can encourage me, Tú puedes motivarme, but you shouldn't encourage me to live in that sin. pero tú no debes motivarme a que yo continúe viviendo en pecado. You can forgive me and you can look past my sin. Y tú puedes perdonarme y tú puedes mirar más allá de mis pecados. And you don't have to point out my sin all the time to me, and you don't have to define me by any type of sin I might have. Y la verdad no necesitas ni debes estar apuntando todo el tiempo mis pecados a mí, ni deberías definir quién soy o mi valor por mis pecados. Now, I do have people in my life, and I can go to them and kind of have good conversations with them and say, hey, how am I doing? Y yo tengo personas en mi vida que puedo tener conversaciones íntimas y preguntarle de manera sincera, hey, ¿cómo crees que estoy haciendo? ¿Cómo crees que estoy? And I can trust them to give me an honest assessment of, Cody, you're doing well at this, but you need to work on these other things. Y yo confío en esas personas y confío que van a ser sinceros y honestos y me van a dar una respuesta real de las cosas en las que puedo y debo trabajar y en las cosas de las que estoy haciendo bien. And most of those people are good Christian men, Y muchas de estas personas son buenos hombres cristianos, but there's a couple Christian women also. pero también hay algunas dos mujeres cristianas también. And some of them I can talk about things that I can't talk with others of them, if that makes sense. Y para algunos puedo hablar cosas con algunos de ellos que tal vez no hablo con los otros. And they'll ask me the same about them. Y ellos me preguntarían a mí lo mismo acerca de ellos mismos. Because I want to know, am I a real Christian? Porque yo también quiero saber, ¿soy un verdadero cristiano? And when I say that, I mean, I want to know, what do people see about me? Y cuando digo eso, quiero decir, ¿qué realmente ven las personas en mí? Am I projecting Christ to anybody but myself? ¿Estoy compartiendo y dando testimonio de Cristo para los demás y no solamente para mí mismo? Do people that I don't know, or people that don't know that I go to church every Sunday, or that I'm a pastor, or I serve with a church, people that don't know that I'm a Christian, would they say, I think he's a Christian, or there's something amazing about him, something living inside of him? ¿Será que las personas que no me conocen, no saben que yo soy pastor, no saben que vengo a la iglesia y no saben que soy cristiano? ¿Será que cuando ellos me ven en mi manera de actuar y dirigirme dirían,
hay algo especial en él, hay algo diferente. ¿Será que él es cristiano? Or were they like the people that I described before? ¿O serán como personas que yo describí anteriormente? Would they just say, yeah, he's a nice guy, he seems loving. Tal vez dirían, sí, él se ve como una persona buena, se ve como que es amable y He de amor. seems kind, Sí, parece amable, he seems patient, se ve paciente, he seems gentle, se ve con mansedumbre. he seems like he's got pretty good self-control Al parecer tiene un dominio propio when he's not driving on Highway 34. cuando no está conduciendo en el Highway 34. Would they say all those things, or would they say, man, there's something about him? ¿Van a decir todas esas cosas o dirían, hay algo especial en él? What's different about him? ¿Qué es algo diferente en él? You know, it's pretty easy to act like a Christian. Y les voy a decir la verdad, es muy fácil actuar como cristianos. It's pretty easy to talk the walk, isn't it? Y es muy fácil hablar de la ley. You know, we talked a lot in the last couple weeks Y la verdad es que hemos discutido mucho las últimas 2 semanas. We talked about how, like, when I was a kid, I said a prayer, and I think little 5-year-old Cody, or however old I was, I think I meant it. Y yo les contaba que cuando tenía aproximadamente 5 años, yo hice una oración y yo la verdad creo que ese niño de 5 años la creyó en ese momento. But I know there were times where I walked away, Pero yo sé que también hay momentos donde yo me alejé. and I know there were times where when you look at those lists of all the fruits of the Spirit, Y que había momentos donde cuando tú veías toda la lista de los frutos del Espíritu, and you'd look at me and you'd say, yeah, he's all right. tú me verías y dirías, él está bien. But I don't think there was anybody in my life that would say, yeah, he's growing in all of these: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. He's growing in all of those. Pero no habían personas que en ese momento podrían decir, ¿sabes qué? Yo veo que él está creciendo en estas cosas como el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, el dominio propio. And there became a time in my life where I realized that. Y había un momento en mi vida donde me di cuenta que no estaba creciendo tampoco. So what I would do is I would try to change. Y lo que hacía en ese momento era tratar de cambiar. I would try to make myself better. Me trataba de hacer y ser mejor yo mismo. I would say, just do it. Just, Cody, be kind. Yo simplemente me trataba de decir, ¿sabes qué? Cody, ten un poquito de amabilidad. Be good, be faithful, be gentle. Sé amable, sé bondadoso, ten fidelidad, ten amor, Have self-control. ten dominio propio. And then I'd get a little bit better on the outside on some of those things. Y la verdad les confieso que desde afuera había cosas que había mejorado, But it didn't always last, and it wasn't real. pero nunca duró mucho y la verdad no era real. And then there would be times in my life where I would just break. Y había momentos en mi vida donde realmente me rompía. Something would be going on in my life, and I would just be like, God, I need you. Algo estaba pasando en mi vida en ese momento y yo le decía, Señor, te necesito. I need you, Holy Spirit. Te necesito, Espíritu Santo. And I'd call out to the Holy Spirit. I'd Y call yo- out to God. Yo clamaba y llamaba al Espíritu Santo y a Dios que entraran en mi vida. And what finally did it for me is I stopped focusing on, am I loving, am I joyful, am I peaceful, am I patient, am I kind, am I faithful, am I gentle, do I have self-control? I stopped focusing on all those things. Y la verdad lo que pasaba es que después de eso traté de desenfocarme y quitar el enfoque de ser amoroso, tener alegría,
paz, paciencia, bondad, fidelidad, dominio propio y humildad. La verdad traté de no enfocarme en esas cosas. And I just said, you know what? I'm going to focus on one thing. Y la dije, la verdad, ¿saben qué? Me voy a enfocar en solo una cosa. I focused on my relationship with Jesus Christ. Me voy a enfocar en mi relación con Jesucristo. And other smarter people in my life told me this would happen, but I don't think I really believed it. Y muchas personas más inteligentes que yo en mi vida me dijeron, sabes, esto va a pasar, pero yo realmente no lo creía. But I focused on Jesus and then something started happening. Y me enfoqué en Jesús y algo empezó a cambiar. I started growing closer to Jesus and then something happened. Empecé a acercarme más a Dios y algo pasó. I started walking with Christ more and something happened. Empecé a caminar más directamente con Dios enfrente y algo pasó. I started to try to love God in everything I did and involve God in everything I did, and something happened. Empecé a enfocarme en involucrar a Dios en todo lo que hago, en hacerle partícipe de mi vida y algo pasó. Without even trying, I became more loving and joyful and peaceful and kind and good and faithful and gentle and had better self-control. Y realmente sin ni siquiera enfocarme y tratar mucho, empecé a notar que ya yo tenía más amor, más alegría, más paz, más paciencia, más bondad y amabilidad, que tenía más humildad y que tenía mejor dominio propio. Now, everybody that's met me at least 3 times, go ahead and shake your head no to the answer to this question. Y ustedes, de los que me han conocido más de 3 veces, por favor digan que no a esta pregunta que le voy a preguntar. Here's the question. Am I perfect? Y aquí está la pregunta. ¿Ustedes creen que soy perfecto? No. No. You know I'm not. Y ustedes saben que no lo soy. Definitely not perfect. Yo sé que realmente no soy perfecto. Far from perfect. Estoy muy alejado de lo que es la perfección. However, such an improvement than before I knew Jesus. Pero déjenme decirle que la verdad he mejorado bastante desde que empecé a conocer y a tener intimidad con Jesús. So how about everybody else in the world, though? How do we get them there? ¿Y qué les parece a las demás personas del mundo? ¿Cómo creen que podemos llevarlos ahí? I'd say for now, don't worry about it. Y yo le diría por ahora, no se preocupen por eso. I'd say do this instead. Y yo les diría, hagan esto a cambio. I would say it's 2 parts. One, Esto va en 2 partes. Primero, do focus on love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. enfócate sí en mostrar el amor, alegría, paz, mansedumbre, paciencia, amabilidad, fidelidad, humildad y el dominio propio. But not by focusing on love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Bueno, no realmente para enfocarte en cada una de esas cosas. Focus on your walk with Jesus. Enfócate y pon toda tu energía en tu caminar con Dios. Don't be the Christian that shoves everything down people's throats that they're doing wrong. No sea de esos cristianos que le gusta acusar y decirle a los demás todo lo que están haciendo mal. When people ask for feedback, give them feedback. Cuando las personas realmente te preguntan, entonces puedes honestamente ofrecerles lo que piensas. And I know that there's times where people that you love that are trying to get closer to Jesus and they want to grow closer to Jesus. I know there's times where the Holy Spirit's going to lead you to correct them. Y yo sé que hay momentos en que el Espíritu Santo te va a guiar para corregir a personas que quieren crecer en la intimidad y en el corazón de Jesús. Y tú entonces en ese momento puedes ofrecerles la realidad de lo que tú ves en ellos. And we are instructed to correct each other. Y nosotros tenemos la instrucción de corregir los unos a los otros, But do it out of love. pero hazlo de amor y con amor. But as far as yourself goes, man, when we start walking with Jesus, the same thing will happen to everybody else that happened to me.
Pero le digo para Sorry. ustedes que cuando empezamos a caminar con Jesús, la verdad es que nos damos cuenta de que todas esas cosas van a pasar y ustedes van a ver la diferencia. The same thing will happen to everybody else. Y ustedes van a ver la diferencia en los demás también. You start living, eating, and breathing Jesus, Y ustedes van a empezar a respirar, a ver y a oler a Jesús. and you will change. Y ustedes se van a dar cuenta que van a ver y notar un cambio en ustedes. And you might say, man, I'm already doing it. Y ustedes tal vez dirían, ¿sabes qué? Yo creo que ya lo estoy haciendo. Good, keep doing it. Y la verdad, muy bien, sigue luchando y haciéndolo. But sometimes we get so bent out of shape by what other people are doing. Pero muchas veces nos enfocamos y nos distraemos mucho por lo que los demás están haciendo. And we start getting so bent out of shape and we get so just wrapped up in things that don't matter. Y realmente nos ponemos incómodos, nos molestamos y nos distraemos mucho por cosas que realmente no importan. And maybe I shouldn't even say don't matter, but things that you can't change. Pero y realmente no quiero decir que no importan, sino pero que son cosas que salen de tu control. You know, everybody's got their hot topic. Y muchas personas tienen esos temas que son bien difíciles de hablar. If you look at your Facebook feed, that might tell you what your hot topic is. Y si tú te das cuenta en lo que tú ves en tu Facebook, te vas a dar cuenta cuáles son de esos tópicos que no se pueden hablar de esos temas. And sometimes when you do that, you have to think, how much love am I sharing? Y realmente cuando ves esas cosas puedes darte cuenta cuánto amor estoy compartiendo. Do I have to force love out of me? Necesito forzar que el amor salga desde dentro de mí. 'Cause I used to do that. I used to force love. I just be like, I'm going to be a better Christian, and so I'm going to go serve, and I'm going to be so joyful, and I'm going to be peaceful, and I'm going to be patient. Porque muchas veces también yo mismo trataba de forzar esas cosas desde mí. Decía, ay, tengo mucho amor y quiero forzar el amor, quiero forzar alegría y quiero forzar esas cosas. Now, that wasn't the Holy Spirit. Y eso la verdad no era el Espíritu Santo. That was a Cody spirit trying to impersonate the Holy Spirit. Y eso era el espíritu de Cody tratando de forzar al Espíritu Santo. There's nothing wrong with trying to be good, Y no hay nada malo en tratar de ser bueno. but Jesus himself, no one's good except for the Father. Pero realmente Jesús también dijo, nadie es bueno, solo el Padre. No one is good except for the Father. Nadie es bueno sino el Padre Dios. But man, goodness can come out of you when you've got the Father's Holy Spirit inside of you. Pero sabes qué bondad y amor pueden salir y nacer de ti cuando tú tienes el Espíritu Santo del Padre viviendo en tu corazón. And that's that same Spirit that hovered over the waters Y es el mismo Espíritu que rodeaba sobre la faz del agua when the earth was formless and void. cuando la tierra se construyó de un vacío. That same Spirit lives inside of you. El mismo Espíritu vive dentro de ti. Get closer to that Spirit. Acércate a ese Espíritu. We're going to call up Grupo Fuego up here. Vamos a llamar al Grupo Fuego otra vez aquí They're going to lead us in some worship, y van a guiarnos en adoración. but we're also going to pray. Pero también vamos a orar. Father God, I thank you. Padre de Dios, te doy las gracias. I thank you that your Spirit can live inside each and every single one of us. Te doy las gracias, Señor, porque tu Espíritu puede vivir en cada uno de nosotros. Father, I thank you that we can have all of these fruits. Te doy gracias, Señor, porque podemos tener cada uno de estos frutos. And I thank you that they come from you, Lord. Y te doy las gracias que vienen de cada uno de nosotros. Lord, I thank you that we can stop focusing so much on ourselves Y te doy gracias, Señor, que podemos dejar de enfocarnos tanto en nosotros mismos and we can just focus on you. y que podemos enfocarnos en ti, Señor. Lord, we can pray for all of these things. Y, Señor, podemos orar y pedirte por todas estas cosas. We can pray to be patient. Podemos orar para tener más paciencia. I know I have.
Y yo sé que yo mismo he hecho esa oración también. We can pray to have self-control. Podemos orar para tener más dominio propio. I know I have. Yo sé que lo he hecho. We can pray to help us be kind. Y podemos orar para tener más amabilidad y mansedumbre. Lord, and I thank you that you listen to our prayers. Y te doy las gracias, Dios, de que tú escuchas nuestras oraciones. But I thank you most that when we grow closer to you, you start giving us these fruits. Pero te doy gracias más sobre todo, Señor, de que cuando crecemos y nos acercamos más a ti, tú nos das los frutos del Espíritu, Señor. Lord, I thank you for that. Muchas gracias, Señor, por las semillas del Espíritu Santo. Lord, and if there's anybody here that doesn't yet have your Spirit living inside them, Y si hay alguien, Señor, en este momento que no tiene todavía tu Espíritu viviendo en su corazón, I thank you that all they have to do is reach out to you. te doy las gracias porque todo lo que tienen que hacer, Señor, es acercarse a ti y clamar hacia ti. That they can simply say these things Y que realmente simplemente pueden decir estas cosas and mean these things. y creer en su corazón estas cosas. Lord, I love you and I know you're my Savior. Dios, te amo y sé que tú eres mi Salvador. I know you died for my sins. Y yo sé que tú moriste en la cruz por mis pecados. You took the punishment for my sins and I want to turn away from my sins. Y que tú, Señor, tomaste, Señor, el castigo de mi pecado. Y yo quiero alejarme de mis pecados. And I accept you and I know you accept me because you're a loving and wonderful God. Y yo te acepto en mi corazón, Señor, y sé que tú me aceptaste primero porque tú eres un Dios bondadoso y amoroso. And I want to follow you, Jesus. Y yo quiero seguirte. Lord, help us this week and in future weeks with all these things, these fruits, but Lord, help us grow closer to you. Señor, en esta semana ayúdanos, Señor, a hacer y a dar, Señor, a mostrar los frutos de tu Espíritu Santo, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a acercarnos más a ti. In Jesus' name we pray. En tu santo nombre oramos. Amen. Amén. Hey, if you're able, will you stand and worship with us? Y si ustedes están y pueden, por favor, pueden ponerse de pie para adorar con nosotros. By you. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor.